un anuncio para las personas que están paradas. Ya van a traer las sillas, creo yo que ya las están trayendo para que se sienten todos. Y vamos a continuar con el segundo tema de esta jornada, que será dado por el doctor Carlos Antonio Díaz Manzano, sus estudios en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Puebla, México, incorporado a la Universidad Nacional de El Salvador, el posgrado de Medicina en Queen Victoria Royal Hospital en Melbourne, Australia, Neurología en la Escuela Profesional de Neurología, Hospital Clínico de Barcelona, Universidad de Barcelona, España, Neurología Infantil en el Hospital de Niños San Juan de Dios de Barcelona, Universidad de Barcelona, España, un fellow en cefaleas en la Houston Headache Center de Houston, Texas, en Estados Unidos. Se ha desempeñado como neurólogo en el Hospital Militar de El Salvador, en el Hospital de Especialidades del Seguro Social, en el Centro de Invalideces Múltiples, y es miembro actual de la Asociación de Ciencias Neurológicas, de la Academia Americana de Neurología de Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Cefalea, de la Asociación de Alzheimer de El Salvador, de la Asociación de Parkinson de El Salvador y de la Asociación Latinoamericana de Cefalea. Su tema a presentar es migrañas en adulto, diagnóstico y tratamiento. Con ustedes el doctor Carlos Díaz Manzano. Gracias, Romeo. Buenos días. Quiero empezar con una buena noticia. Me dicen que ya están llegando las sillas para todos los compañeros que están de pie. Gracias por su asistencia y gracias también a Mariano, que me antecedió, porque me ayudó bastante en el camino de las migrañas. Y ahora vamos a hablar de lo que es la migraña en adulto. Quiero pedirles un favor. Levanten las manos los presentes que padecen de migraña. Está bien. Gracias. La siguiente, por favor. Como ya nos decía Mariano, es la cefalea, además de lo que padecen de cefalea, este es un dolor de cabeza que es muy frecuente y es motivo de consulta a todo nivel, tanto a nivel de medicina general, medicina familiar, como en la especialidad. Quiero decirles lo siguiente: no se molesten en estar anotando, porque al final les voy a poner mi correo electrónico y todos aquellos que quieran la copia de esta presentación lo van a tener. Yo se la reenvío para que no estén perdiendo tiempo ahí anotando. Puede indicar en sí una enfermedad grave. Hay una elevada prevalencia de lo que es la migraña, así como del diagnóstico inadecuado, y más todavía en lo que es el abordaje terapéutico. A pesar de ser una patología muy frecuente, no está muy bien diagnosticada y no está muy bien tratada. La siguiente, por favor. Es un dolor de cabeza periódico, de carácter pulsátil, de intensidad moderada a severa, generalmente solamente abarca un hemicráneo o a veces puede ser holocranial. Se suele acompañar de náuseas, vómitos, alteraciones visuales e incluso parestesias, disestesias que se van acompañando a la crisis. La siguiente. Se trata de una reacción del cerebro a nivel de los vasos arteriales que depende de los neurotransmisores que están implicados en la percepción, la emoción y la personalidad. O sea que es una patología que afecta primordialmente al paciente, pero involucra a todo lo que están relacionados en el entorno del paciente. La siguiente. Tipos de migraña. Desde el punto de vista académico, nosotros diferenciamos las migrañas con aura
y sin aura. La siguiente. Decíamos que afecta una parte del reconocimiento y el diagnóstico es que es hemicraneal y que con la vasoconstricción viene, o sea que es el estrechamiento de los vasos, viene una reacción de defensa del cerebro que es una vasodilatación, y esa vasodilatación es la dolorosa porque los vasos, como están en medio del tejido cerebral, en medio del parénquima, dilatan y comprimen el tejido cerebral. El cerebro no tiene para dónde irse, está dentro de una bóveda cerrada, y eso hace que le dé la sensación al paciente de pulsación, como que si le estuvieran martillando, y lo que viene después es el edema. La siguiente. Existen varios tipos de cefaleas migrañosas, pero muchas se caracterizan por un dolor severo en uno o en ambos lados. Generalmente puede iniciarse en un hemicráneo y solo permanecer ahí, o puede presentarse que después se convierte en una cefalea holocraneal. Suele acompañarse de una sensación nauseosa que puede terminar en un vómito, que generalmente el vómito puede aliviar la cefalea. Si ustedes le preguntan al paciente ¿qué vomita?, si después del vómito siente alivio, casi el 80% de los pacientes le dicen que sí, que le alivia. El paciente con el tiempo va descubriendo que al provocarse ellos mismos el vómito, sienten mejoría, y entonces ellos mismos se lo provocan, y después se complica con una esofagitis y otros problemas asociados por lo mismo. Lo que pasa es que ellos buscan la sensación y se provocan el vómito. La siguiente, por favor. En marzo del 2013 fue la tercera revisión de la clasificación internacional de cefalea. Hace aproximadamente unos 12 años no teníamos una clasificación internacional de la cefalea. Entonces, esto ocasionaba principalmente problemas a nivel de investigación, porque unos autores la ponían de una forma, otros de otra, la clasificaban de otra, entonces no estábamos hablando del mismo tipo de cefalea. Hasta que la Sociedad Internacional de Cefalea se tomó el cargo de hacer la clasificación internacional. Tardaron aproximadamente unos 2 o 3 años para hacer la primera clasificación, y se ha ido modificando cada 3 o 4 años, se va modificando, se agregan nuevos tipos de cefaleas y se eliminan algunas o se modifican algunas. La clasificación es muy extensa, es un fascículo de más o menos como unas 50 páginas, y usted dirá, sí, es principalmente para investigación, pero nos sirve como guía clínica, principalmente lo que es el capítulo de las migrañas. Entonces, las principales que tenemos en los temas son migraña, la cefalea tensional, la cefalea cluster headache, una miscelánea sin lesión asociada a trauma, asociada a enfermedad vascular, la enfermedad intracraneal no vascular. La siguiente, por favor. Infecciones no cefálicas, las asociadas a problemas metabólicos, con dolor facial o sin dolor, las neuralgias craneanas, y hay un último capítulo que es la no clasificable, o sea, es un tipo de cefalea que no entra en ninguno de todos los anteriores. La siguiente, por favor. Se estima que del 10 al 20% de los hombres y del 20 al 30% de las mujeres padecen de migraña. O sea, la prevalencia es mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino. La siguiente. Va cambiando con la edad, pero generalmente viene siendo así. En los adultos jóvenes es bastante frecuente, antes de la pubertad se van 1 a 1, o sea, no hay diferencia, más o menos un 80%, y que es autosómica dominante, es multifactorial, y antes de los 10 años de edad es más frecuente en el sexo masculino. La siguiente. El cuadro clínico, ya lo hemos dicho, pulsátil, con náuseas, vómitos, trastornos visuales, trastornos sensoriales con parestesia y disestesia, puede ser unilateral, se presenta con foto o fonofobia. La fotofobia es la sensación de malestar con la luz.
La fonofobia es que los ruidos, la música que normalmente le es agradable al paciente durante la cefalea, durante la crisis se incrementa y ya no le agrada. Y por eso es que el paciente durante la crisis se aísla, se mete en un cuarto, apaga todas las luces, corre las cortinas, no quiere que nadie le hable, que nadie le interrumpa, porque le molesta. Lo siguiente. Se piensa que existe una base genética, aunque la patogénesis no se conoce en su totalidad, pero existen varias teorías. Ahora la de más en boga, la mejor aceptada, lo que se llama la teoría trigémino-vascular. Esta fue propuesta hace aproximadamente unos 10 años por un doctor norteamericano, Moskowitz, que es un neurofisiólogo, y él argumenta que es a nivel del territorio, el nervio trigémino, donde ocurre la vasoconstricción y luego seguido una vasodilatación, donde es la puerta de entrada de la cefalea de tipo vascular. La siguiente. Sí se asocia con accidentes cerebrovasculares, como se ha comprobado, como ocurre con la migraña hemipléjica familiar, IACV, que esa patología se llama MELAS y que ha sido bien estudiada, y por eso es que algunos pacientes es parte de su preocupación, aunque la mayoría de los pacientes la preocupación es que tener un tumor cerebral, y eso es lo que los hace asistir a la consulta. La siguiente. ¿Se asocia a epilepsia? Sí, como lo demuestran los estudios que sitúan esta en relación con cromosoma 9. No es 100%, pero sí gran parte de los pacientes. La siguiente. El diagnóstico de la migraña incluye, primero, hacer una historia clínica, inicio, evolución, edad, tiempo, duración, y luego un examen físico con una exploración general, elementos físicos y psicológicos predisponentes, y algunos exámenes de gabinete, como por ejemplo un electroencefalograma. El electroencefalograma en sí no nos va a dar el diagnóstico, pero nos va a excluir otras patologías. Podemos recurrir a una resonancia magnética, una tomografía o una angiografía, dependiendo que ahora lo que estamos es una resonancia magnética con angiografía. La siguiente. El diagnóstico de la migraña incluye diagnosticar el tipo de cefalea, la ubicación, el carácter, el perfil de los horarios, síntomas asociados, ya sea aura o no, los factores precipitantes, como nos mencionaba el doctor Mariano. Estos son bien importantes porque van a ser los síntomas gatillo. Por ejemplo, hay pacientes que si ellos se toman un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, o una limonada, tienen seguro una migraña. O aquellos que van al mar en fin de semana, se pasan de asolearse, cuando regresan vienen con una migraña. Entonces va a ser diferente para cada paciente, pero lo que no falla generalmente son los desvelos, los cítricos, el asolearse, y en pacientes del sexo femenino, cuando inician tratamientos orales o inyectables para no tener niños. La siguiente. Como hemos visto, existe una amplia clasificación de la migraña, pero para efectos diagnósticos se consideran principalmente dos: la migraña sin aura y la migraña con aura. La sin aura es la común, como se conocía antes, o se conocía la migraña con aura como la migraña clásica. En algunos libros de texto antiguos ustedes podrán encontrar la migraña común o la migraña clásica, pero este es el equivalente en lo actual. La migraña sin aura, ¿qué se caracteriza? Es pulsátil, es moderada a grave, suele iniciar en un lado y puede volverse generalizada. Se presenta con rubicundez, vómitos, diarrea, diaforesis, confusión, alteraciones de la memoria, trastornos de conducta. El dolor varía de algunos minutos hasta 72 horas. El paciente puede pasar 3 días en crisis. El 20% de los pacientes presentan síntomas premonitorios, o sea, hay algo que le va a avisar, y el 50% más frecuente que la clásica. La siguiente. Con aura es similar al anterior, pero se presenta el aura. ¿Qué es el aura? El aura consiste en fenómenos visuales como escotoma, fofeno, ceguera transitoria, que va transmitiéndose antes de la crisis y que desaparece
Generalmente las auras no tienen la fase dolorosa. Al término del aura empieza el dolor. La siguiente. Estado migrañoso. Es una cefalea intensa que dura más de 72 horas, con vómito y deshidratación intensa que incluso requiere hospitalización. Y existe lo que se llama el infarto migrañoso, que es la vasoconstricción tan severa que provoca necrosis en un territorio vascular, o sea que hay un accidente cerebrovascular. La siguiente. Las personas que padecen de migraña con aura pueden presentar trastornos cognitivos, o sea, trastornos de memoria. Hay pacientes migrañosos que después de una crisis no recuerdan qué es lo que ha sucedido. Incluso si los han hospitalizado, no recuerdan cómo fue que llegaron al hospital. La siguiente. En la semiología hay que ver también cómo inicia, si hay asociado a otros signos neurológicos locales que orienta a una hemorragia subaracnoidea espontánea o a una meningitis aguda. La evolución crónica de una cefalea por más de 5 años corresponde a cefaleas funcionales, que son generalmente benignas, ya sean vasculares o tipo tensional, pero el hecho de ser benignas no significa que no afectan la calidad de vida, que es lo más importante para el paciente. Y una cefalea subaguda de semanas o meses obedece a causas como una sinusitis, un hematoma subdural o un tumor cerebral. La siguiente. Frecuencia y duración. Permiten precisar el perfil temporal, que es determinar para el diagnóstico la cefalea recurrente, la migraña, la cefalea en racimos, la neuralgia del trigémino y la cefalea tensional. Generalmente nosotros recibimos pacientes migrañosos que han sido maltratados, pueden ser bien diagnosticados pero maltratados, o que ellos no han llevado un buen tratamiento aunque se los hayan indicado. Entonces estos pacientes evolucionan a los que se llama la cefalea crónica diaria. Es el típico paciente que se levanta, despierta por las mañanas ya con dolor de cabeza, permanece todo el día con el dolor de cabeza y se acuesta con dolor de cabeza. Esa cefalea le permite realizar sus actividades, pero le afecta mucho la concentración, le afecta en su rendimiento laboral o académico y le afecta principalmente lo que es la calidad de vida. Las migrañas generalmente duran pocas horas hasta varios días, seguido de un periodo libre de dolor. Ese periodo libre de dolor es muy variable. Puede pasarse una semana, 2 semanas, o incluso una crisis o 2 crisis por mes. Y hay una forma de cefalea mixta o combinada que mezcla estas características con aspectos tensionales. La siguiente. Generalmente en el 70% de los casos de los pacientes la cefalea vascular es hemicraneal. Ese es un síntoma que falla muy pocas veces. La cefalea en racimos, este es el clúster Hedek, es una cefalea que puede presentarse muy intensa. La característica es que despierta al paciente. Se le está muy bien dormido, el paciente se despierta porque hay mucho dolor, que ellos refieren que nunca lo habían sentido. El paciente descubre que ese dolor se combate con otro dolor, y es el típico paciente que acude con ustedes refiriéndose que se golpea para calmarse el dolor. En el mejor de los casos se golpean con su puño o su mano, e incluso a veces recurren a la pared, azotándose la cabeza contra la pared. Eso casi siempre se presenta en el clúster Hedek. Este es un dolor muy intenso, puede durar 3, 4, 5 días, a veces necesita hospitalización, desaparece y se puede presentar 1 o 2, 3 años después. En esa ocasión es más intensa que la anterior. E igual desaparece y puede tardar 2, 3 años o 2, 3 meses sin tenerla, pero la característica es el dolor tan intenso. Suele suceder que tenemos que hospitalizarlas y utilizar esteroides como antiinflamatorios, o en ocasiones tenemos que usar incluso diuréticos para bajar el edema cerebral que tienen. En la práctica, en mi experiencia, lo que yo he visto que
se maneja bastante bien en estos pacientes es la nimodipina. La nimodipina les ayuda muchísimo a mantenerse libres y se puede manejar el paciente por unos 2-3 meses después de la crisis porque pueden recurrir en la crisis. El carácter de la cefalea de migraña puede ser pulsátil o constante. Es pulsátil cuando su intensidad aumenta, en cambio la cefalea tensional es continua, no tiene variabilidad. La siguiente. Momento y forma de inicio. La cefalea puede iniciarse durante la mañana, como ocurre en la migraña, o en la tarde, como en la cefalea tensional, o al despertar, como sucede en la cefalea que está asociada con la hipertensión endocraniana. La intensidad, si nosotros la calificamos de 1 a 10, es útil para seguir la evolución del paciente. Puede ser leve cuando no altera las actividades diarias, medianas si las dificulta parcialmente, y severa cuando el paciente tiene que encamarse, o sea, él mismo se aísla, se mete a la cama, cierra todo y si posible a veces se tapa los ojos para que no le moleste la luz porque tiene fotofobia. La siguiente. Los factores desencadenantes, que son variados para cada persona, pero los principales son el desvelo, asolearse y las cosas ácidas, o sea, los cítricos. El alcohol empeora las cefaleas crónicas vasculares y mejora las de tipo tensional. El chocolate, el queso, el café pueden gatillar una migraña. Generalmente en el sexo femenino el chocolate es el que más logra afectarle, y así como la menstruación, porque hay trastornos hormonales que siguen, y hay pacientes que incluso presentan crisis de migraña 2-3 días antes de iniciar su periodo menstrual y desaparece una vez se inicia la menstruación. Como también, hablando en este tema, hay migrañosos que tienen la migraña coital, que es precisamente asociada al acto sexual, ya bien sea durante o después del acto, y también necesita tratamiento. La siguiente. El reposo favorece el alivio y sobre todo el dormirse. Hay pacientes que dicen, bueno, tengo una crisis y me acuesto, me duermo, porque cuando despierto no tengo crisis. O hay pacientes que incluso despiertan, todavía tienen dolor, pero la intensidad ha disminuido mucho. Los síntomas gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal que se presentan junto a fotofobia, y esto es por el incremento de la serotonina. Neurológicos focales, hay pacientes que durante la crisis pueden tener problemas de parestesias, disestesias o paresia, o sea, dificultad para mover las extremidades y sobre todo para los movimientos finos. La siguiente. Tratamientos previos, ya Mariano lo mencionaba, en los niños es bastante difícil que ellos abusen de los medicamentos porque están supeditados a que un adulto se los proporcione, pero en el adulto no. Entonces, muchas veces antes se usaba mucho un medicamento que era un cóctel y esto, los pacientes se hacían adictos a este medicamento, y había pacientes que se levantaban en la mañana y antes de desayunar lo primero que se echaban era no solamente una tableta, sino que hasta 2, por si viene la migraña. Y lo cierto es que lo que estaban haciendo es abusando de sus analgésicos y tenían cefaleas por rebote. Se pueden ahora utilizar antidepresivos, como lo vamos a ver más adelante, y es bien importante la historia familiar, porque si hay antecedentes en la familia, eso ayuda muchísimo, aunque tenemos casos aislados, o sea que migrañosos que no tienen a nadie en la familia migrañoso, pero ellos quizás son los primeros que están encaminando la migraña en la familia. La siguiente. Bien, el tratamiento. Tenemos que ver principalmente lo que es las medidas higiénico-dietéticas, el manejo abortivo y la profilaxis. La siguiente. Tratamientos no medicamentosos, el control de desencadenantes. Si el paciente sabe
que comerse un pedacito de chocolate le va a provocar una migraña, una crisis que le va a dar 2 o 3 días, lo lógico es que lo evite. Los métodos conductuales, si el paciente sabe que desvelándose, quedándose viendo la televisión o whatsappeando la noche anterior, el siguiente día eso le va a provocar una migraña. Entonces, ya se lo está buscando. El biofeedback, que es una técnica de relajación, ayuda muchísimo. Y el entrenamiento autógeno, a muchos pacientes les ayuda bastante para mantenerse más tiempo libre de crisis. La siguiente. Y la profilaxis. El tratamiento preventivo debe considerarse medidas tanto medicamentosas como medidas no medicamentosas. La siguiente. Aquel paciente que padece de 2 a 3 crisis por mes, aquel paciente que la cefalea le interfiere con sus actividades y le afecta muchísimo en su calidad de vida, aquel que no responde bien al tratamiento agudo de la crisis o que se asocia con depresión, ansiedad, trastornos conductuales, es un paciente que nosotros tenemos que considerarlo para profilaxis. Por favor, el propietario del vehículo BMW Serie 7 con placas 534-8002 que lo movilice porque hay una urgencia médica. El Serie 7 es invento mío, no se preocupe. Es 534-802 BM. Bien. La siguiente, por favor. Fallas del tratamiento. Tenemos que plantearnos si hemos hecho un diagnóstico incorrecto o incompleto. Si hay una cefalea secundaria, porque tal vez hay algún otro proceso que nos está afectando. Si se trata de 2 o más tipos de dolores de cabeza, si las dosis son inadecuadas o el tiempo es muy corto en el tratamiento, si tenemos un abuso de analgésicos, si tenemos una titulación que es muy rápida y entonces eso le provocó efectos secundarios al paciente y ha dejado o la ha suspendido, efectos colaterales y la comorbilidad, como por ejemplo suele ser gastritis. La siguiente. ¿Cómo iniciar? Tenemos que tener uso de medicamentos con mayor indicación clínica basada en eficacia, iniciar con dosis bajas y el tratamiento con el tiempo suficiente. La siguiente. Evitar que el fármaco profiláctico que no estamos usando interfiera con otros tratamientos, de preferencia solamente un medicamento, llevar un calendario de crisis porque esto nos ayuda mucho y evaluar si hay posibilidades o no de embarazo para evitar que los medicamentos que estamos usando como profilácticos nos vayan a generar algún trastorno. ¿El siguiente? Bien, ¿cuáles son los de alta eficacia? El primero es la amitriptilina. La amitriptilina se ha utilizado mucho y se sigue utilizando porque es un medicamento bastante económico, lo tenemos en disponibilidad en la mayoría de los hospitales, pero da efectos colaterales. El efecto colateral es la resequedad de la mucosa, en algunos pacientes les da somnolencia y en otros se la quita. Entonces la amitriptilina ha sido muy cuestionada. Ahora se usa mucho el valproato de sodio, que es un anticonvulsivante. El problema con el valproato es que no lo podemos utilizar en el sexo femenino en personas que pueden estar propensas a un embarazo por efectos teratogénicos. Entonces lo tratamos de evitar. Salvo en el sexo masculino, vamos bien. Pero además de eso, en algunos pacientes son muy sensibles y les produce gastritis. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta.
En el sexo femenino también produce caída de cabello, que no es una caída que los va a ocasionar que se van a quedar calvos, pero le preocupa a toda persona, a toda mujer le preocupa quedarse calva, y cuando se cepillan o se peinan les queda un montón de cabello, entonces eso es preocupante. La otra cosa es que incremente el apetito, y perder esas libras de más es bastante dificultoso, y en algunos pacientes les afecta con aparición de zonas blanquecinas en la piel. El propanolol, que ya lo mencionaba el doctor Mariano, nosotros en los adultos también lo utilizamos. El problema es que en nuestro medio, cuando nos pasamos de 40 miligramos diarios, produce adinamia, y en el sexo femenino disminuye el apetito sexual y la capacidad de erección, o sea, hay una disfunción sexual. Entonces, tenemos que utilizar entre 80 y 120 miligramos para tener una buena efectividad del propanolol. Entonces eso nos da muchos efectos colaterales, salvo cuando es hipertenso, y que lo podemos utilizar tanto en su tratamiento antihipertensivo como en la profilaxis. Es un buen medicamento. El timolol, que casi no lo utilizamos acá, y ahora tenemos la gabapentina, que este medicamento se usó principalmente como anticonvulsivante, aunque su poder como anticonvulsivante no es muy bueno, pero sí para la neuropatía dolorosa se usa, y que como profilaxis en migraña da muy buen resultado a dosis de 300 miligramos nocturno, porque el paciente puede dormirse mejor. A veces producen pacientes que vienen con insomnio y no ya. Y últimamente se está utilizando mucho el topiramato. El topiramato es muy bueno, el problema es el costo, es alto, y tenemos que usar dosis hasta de 100 miligramos. Es de todos los anafilácticos que tenemos, los profilácticos que tenemos, es muy bueno, pero tenemos que irlo titulando poco a poco, despacio, empezando por 25 hasta llegar a 100, y a veces cuando llegamos a 100 hay efectos colaterales que el paciente no los soporta. La siguiente. Entonces, lo que le estaba diciendo de la amitriptilina, la cesación, boca seca, visión borrosa, disminución de la libido, retención urinante, no usar en arritmia, glaucomas. La siguiente. Lo del propanolol. Siguiente. El ácido valproico, que tenemos que usar dosis de 500 a 1000 miligramos al día, y hay efectos colaterales, pero es de los que funciona bastante bien. La siguiente. El topiramato, que inhibe los canales de calcio y de magnesio y sodio, bloquea el glutamato, potencializa el GABA, así como el ácido valproico, e inhibe la anhidrasa carbónica. La siguiente. La siguiente. Lo que sí les agrada muchas veces a las pacientes del sexo femenino con relación al topiramato es que hay disminución del peso. Precisamente en el uso de los pacientes en profilaxis de migraña se descubrió que perdían peso, y ahora la FDA en Estados Unidos la autoriza como medicamento para bajar de peso en las personas que lo necesitan. Entonces muchas veces a las señoras, sobre todo a las chicas, es lo que más les agrada. Siguiente. Tenemos ahora la toxina botulínica. Uno de los nombres comerciales que tenemos en nuestro medio es el Botox, que se aplica en forma de corona en la piel del cuero cabelludo y da muy buenos resultados. Lo que pasa es que necesitamos un promedio de 200 unidades. 200 unidades significan 2 frascos de Botox. Estamos hablando un poco más de $700. Es muy efectivo, más o menos el tratamiento cubre para un año, y se favorece mucho en los pacientes que padecen de cefaleas muy intensas y que son incapacitantes. O sea, no es para todos los migrañosos, debido a las limitantes que tenemos
costo, pero es muy bueno y es una terapéutica, tenerlo en cuenta en los pacientes migrañosos que les afecta mucho su calidad de vida. El Butterfor es un medicamento que se obtiene de unas flores que solo crecen en unos bosques de Alemania y los han envasado y ayuda mucho en la profilaxis. El problema es que conseguirlo aquí en el país es difícil, hay que traerlo importado. La oxcarbamazepina, que lo estamos usando, la oxcarbamazepina es un derivado de la carbamazepina, pero que nos da muy buenos efectos terapéuticos. La paroxetina, la fluoxetina, la venlafaxina, que son antidepresivos que nos ayudan muchísimo en la profilaxis de aquellos migrañosos que después de la crisis sufren depresiones. Entonces eso nos da muy buen resultado en este tipo de pacientes. Y el Cefali, que es una corona que es con una aplicación bioeléctrica, que se pensó que iba a ayudarnos muchísimo, pero aquí en El Salvador no ha tenido muy buena aceptación porque no da muy buenos resultados y es caro. La siguiente. Bien, este es lo que les he querido traer, así un panorama de lo que es la migraña. Y